Hola, muy buenas tardes para todos. ¿Cómo están? Muy Buenas bien, ¿y tardes, usted? gracias. Buenas tardes, muy bien, gracias. Buenas tardes, profesora. Hola, buenas tardes, profesora. Buenas tardes para todos. Gracias por saludar. Cuéntenme si ya están viendo la presentación. Sí, Sí, profesora. Listo, Sí. muchas gracias. Bueno, entonces el día de hoy vamos a iniciar con este nuevo módulo. Este es el módulo de medicina complementaria e insumos médicos. De este módulo, acuérdense que solamente tenemos dos pruebas. Ahí vamos a completar cuatro pruebas. Cuando terminemos esas dos pruebas, eh, tendríamos entonces nuevamente todas las pruebas habilitadas para quienes no las pudieron dar. Que varias personas me hablaron y me dijeron que no las habían podido dar. Entonces, cuando terminemos estas dos pruebas, ahí yo les habilito las cuatro, las dos del módulo de auxiliar y estas dos de este módulo. Que eso sería, este 25 tendríamos la primer prueba, o sea, el miércoles, y el 2 de julio tendríamos la segunda prueba. Entonces, el 3 de julio habilitamos todas las pruebas nuevamente. Espérenme, voy a quitar esto para que no se nos vaya la señal y vamos a iniciar. Bueno. Entonces, de este módulo vamos a ver lo que es la fitoterapia, o sea, productos naturales, vamos a ver la homeopatía, medicamentos magistrales oficinales y materiales de curación y accesorios de uso médico. Hasta aquí, hasta accesorios de uso médico, viene la primera prueba, así que es bastante información. Voy a iniciar rápido como para que no nos vayamos quedando cortos de tiempo. Empecemos entonces con la medicina complementaria. Nos dicen que un medicamento es una sustancia que sirve para curar o prevenir la enfermedad de las personas o animales, que es un concepto que ya habíamos visto. Es un concepto que nos acompaña desde tiempos muy antiguos y parte con la utilización de plantas o hierbas para el tratamiento de las enfermedades. Paracelso era un médico y alquimista suizo que fue quien introdujo la idea de que las enfermedades podían tratarse con sustancias químicas específicas, como es el caso de la morfina, que la morfina la aislaron de una flor de la adormidera en 1804 y miren que se convirtió en el analgésico más importante hasta este momento. Acuérdense que los analgésicos se comparan en potencia de acuerdo a la morfina. Louis Pasteur y Robert Koch contribuyeron al desarrollo de la microbiología, sentando las bases para la comprensión de las enfermedades infecciosas. Estas bases permitieron que en 1928 Alexander Fleming descubriera la penicilina. ¿Se acuerdan que en el módulo pasamos vimos que él descubrió la penicilina por error porque había dejado unas cajas de Petri con algunos hongos cultivados y se dio cuenta que en uno de ellos no se habían desarrollado y era porque estaba en presencia la penicilina. Este descubrimiento hizo posible la introducción de antibióticos que redujeron en gran medida el número de muertes por infección. Actualmente, entonces, la medicina moderna centra su atención en la biotecnología y la genómica, ya que busca tratar eh, que cada vez sea más específico y personalizado. Después de tantos años de desarrollo y descubrimiento, ahora tenemos a disposición miles de fármacos destinados a mejorar la salud de las personas. Diferentes tipos de medicamentos se comercializan y venden en farmacias, aunque la medicina alopática es la más utilizada, también existe un amplio uso de medicamentos homeopáticos y medicina complementaria. Este concepto ya lo habíamos dicho, pero repasemos que un medicamento alopático es toda sustancia se o cortó la mezcla de comunicación. sustancia. Disculpe, ¿alguien está hablando? Listo, entonces acuérdense pues de los micrófonos, que los tengan Sí, silenciados. ¿Aló? ¿Alguien me está hablando? es que se cortó la comunicación. Listo, yo te escucho entrecortado. Dígame si los demás también están escuchando mal. No, yo estoy escuchando bien, profesora. Sí, se ¿Escucha escucha bien bien. igual? Se Listo, escucha bien. entonces es el internet de la compañera, porque también cuando ella habla se escucha entrecortado. Listo, muchísimas gracias. Voy a continuar.
Entonces, este concepto que ya antes habíamos visto de un medicamento alopático, que es toda sustancia o mezcla de sustancias que puede ser de origen natural o sintético, que tenga algún efecto terapéutico, preventivo o rehabilitatorio. Se presenta en una forma farmacéutica y tiene una actividad farmacológica, ciertas características físicas o químicas. La mayoría de los medicamentos entonces pertenecen a esta clase de medicamentos alopáticos. Realmente los medicamentos alopáticos son los medicamentos que más conocemos y son aquellos que se obtienen a través de síntesis química. Puede ser que el origen sea natural, pero en este momento no se obtiene de ese, digamos, de ese componente natural, sino que se aísla por síntesis química. Se obtiene mediante biotecnología o productos naturales. También cuenta con una amplia variedad, bueno, entonces, en farmacias lo que más vamos a nosotros a encontrar son los medicamentos alopáticos, que es lo que normalmente conocemos, que la metformina, el losartán, el paracetamol, el Viadil, todos esos son medicamentos alopáticos. En farmacia encontramos una variedad más grande también de medicamentos naturales o fitoterapéuticos y digamos que en una cantidad más pequeña, dependiendo de la farmacia, los medicamentos homeopáticos, que después los vamos a ver. Entonces, empecemos a hablar de la fitoterapia. La fitoterapia, también conocida entonces como medicina herbal, proviene del griego fitos, que significa planta o vegetal, y del griego terapeia, que significa terapia. Entonces, por eso es terapia de plantas o terapia vegetal. Se trata entonces de una forma de medicina alternativa que utiliza las plantas medicinales por sus propiedades por curar o aliviar síntomas y enfermedades. Las preparaciones empleadas en la fitoterapia contienen principios activos identificados y medidos que demuestran ser efectivas en el tratamiento de diversas enfermedades. Entonces, miren que aquí dice algo muy importante. Son principios activos identificados, entonces se sabe cuál es el principio activo de esa planta que nos va a funcionar y son medidos. Se debería entonces en la fitoterapia conocer la cantidad de ese principio activo que se identificó en la planta. La fitoterapia entonces se refiere a la utilización de plantas medicinales con fines terapéuticos. Nos dicen que este término fue utilizado por primera vez por un médico francés, Henri Leclerc, a principios del siglo. Esta práctica busca marcar una diferencia con la medicina sintética o la medicina convencional. En 1980, la fitoterapia obtuvo una definición más precisa y se dice que es terapia complementaria que emplea plantas o sus partes, transformando el empirismo de la medicina tradicional en un fundamento científico. Entonces, miren que ya pasó a ser la utilización, pero con fundamentos científicos. En esencia, se somete a prueba la medicina tradicional en laboratorios mediante un método científico para validar o descartar su uso. Entonces, lo que empezaron fue a analizar mediante pruebas en laboratorios el uso de estas plantas que venían desde la antigüedad y determinar cuáles de ellas realmente sí funcionaban y cuáles se iban descartando. La idea era obtener plantas que realmente estuvieran funcionando. La OMS, que es la Organización Mundial en Salud, reconoce la relevancia económica de las plantas medicinales, ya que representa una fuente de descubrimiento de nuevas drogas con costos en algunos casos más inferiores a los fármacos nuevos. Entonces, digamos que no requiere todos esos procesos tecnológicos. El renovado interés científico en las plantas medicinales exploran su riqueza y la variedad química. Ha conducido a una revalorización en el uso de muchas plantas a través del mundo. Esto se traduce entonces en una forma complementaria de curar. Entonces miren que aquí nos dicen algo muy importante y es que es complementaria. Entonces esto complementa de pronto a una terapia tradicional. No, en la mayoría de las ocasiones entonces es complementario, no es digamos, un tratamiento completo, sino simplemente complementa a otro tratamiento. Entonces, la fitoterapia utiliza matrices vegetales complejas, entonces ya sabemos que viene a través de elementos vegetales.
Estas matrices comprenden plantas completas o puede ser partes específicas de la planta. Puede ser solamente las hojas o solamente las raíces o puede ser componentes que se extraen. Puede ser que se extraen por solventes o que se extraigan a través de otros, digamos que otras formas. Entonces, la idea de analizar las plantas es también determinar cuál es, digamos, ese metabolismo, metabolito que nos está funcionando para los síntomas, en cuál de las partes de las plantas se identifica y cómo lograr extraerlas de mejor forma. Aquí nos dicen, este complejo se denomina fitocomplejo, o sea, esta extracción o esa parte que nos está funcionando de la planta le llamamos un fitocomplejo. En este fitocomplejo, entonces, se encuentran numerosos compuestos de diferente naturaleza química, que es el que nos está funcionando. El fitocomplejo, entonces, constituye una mezcla de sustancias activas y otros acompañantes que colaboran de manera conjunta para alcanzar un objetivo terapéutico. Entonces, fitocomplejo, digamos que es esa sustancia activa que tiene esa parte de la planta que es la que realmente nos está ayudando de forma terapéutica. Entonces, no es que toda la raíz, todos los componentes que tenga la raíz sean efectivos, no, algunos componentes, uno o varios, que tiene esa raíz es la que nos está haciendo el efecto. Este resultado entonces terapéutico no sería el mismo si se administrara la sustancia por separado, es decir, como una sola sustancia. Técnicamente, las sustancias activas se denominan metabolitos secundarios, siendo productos derivados puede ser de la fotosíntesis o de simplemente otras acciones que tiene la planta. Entonces, esa sustancia activa que nos sirve a nosotros puede derivarse de la fotosíntesis que hizo la planta o de procesos como por ejemplo cuando se defiende de otros agentes o cuando se defiende contra los rayos UV. Entonces, la idea de la ciencia es determinar esas sustancias activas o esos fitocomplejos que tiene la planta, de dónde provienen. Em, a- Aquí nos dicen que existe la creencia errónea de que los productos derivados de plantas entonces son inofensivos e incluso beneficiosos debido a su naturaleza. Entonces, eso es importante que tengamos en cuenta. No todos los productos naturales son inofensivos y tampoco todos los productos naturales nos ofrecen un beneficio. Entonces, dependiendo de, digamos, el principio activo o la sustancia activa que tenga ese producto natural, puede ser que sea beneficioso o puede ser incluso tóxico. Así entonces, al igual que cualquier medicamento, las plantas también pueden desencadenar reacciones adversas, pueden generarnos intoxicaciones, sobredosis, puede generarnos también una reacción alérgica, podemos ser alérgicos a esa sustancia que tiene la planta. Entonces, digamos que los estudios que se le realizan a los productos naturales también es para esto, para determinar cuáles son las dosis en las que llegamos a tener intoxicación, cuáles son las reacciones adversas que se pueden dar con esos productos. Entonces, se han documentado interacciones clínicamente relevantes entre plantas y medicamentos, lo que destaca la importancia de informar al médico también el consumo de preparados naturales. Hay una planta que se utiliza mucho, que es la cola de caballo, no sé si la han escuchado, pero por ejemplo esa planta tiene interacción con la mayoría de los medicamentos. Entonces un paciente que empieza un tratamiento debe informarle al médico cuáles son todas las plantas o productos naturales que está tomando para que su médico determine si puede utilizarlo o no. Entonces, por ejemplo, los pacientes que inician un tratamiento de una quimioterapia oral, esos pacientes no pueden consumir ningún producto que tenga estrógenos, no pueden consumir ningún producto que tenga soya, porque eso le quita efectividad al tratamiento. Entonces hay que tener en cuenta de que a pesar de que sea una planta natural, también tiene interacciones con los medicamentos y también nos puede generar algunas reacciones adversas.
Dice que además se han reportado problemas de confusión entre diferentes plantas y contaminación con pesticidas, metales pesados y fármacos en la producción de bases de plantas medicinales. Esto también es importante. Nosotros tenemos que saber de dónde viene esa planta natural con la que hicieron el medicamento o el producto. Hay que saber que venga de una buena fuente. Puede ser que el lugar donde la hicieron utilizaban pesticidas tóxicos para evitar que, digamos, esa planta se la comiera algún bichito y en el momento en el que procesan ese producto natural, esos pesticidas nos llegan a la cápsula y nosotros no lo estamos tomando. Entonces, la fuente de donde vengan los productos naturales es súper importante. Por eso, tener un producto natural que también tenga el registro sanitario, eso nos asegura de que les hicieron pruebas para que no tengan metales pesados ni contaminantes. Entonces, aquí nos dicen, es esencial aplicar el mismo control médico riguroso tanto a plantas medicinales como a medicamentos de síntesis. ¿Hasta este punto tienen alguna pregunta? Ninguna profesora. Por mi parte Perfecto. es súper claro. Listo, muchas gracias. Hablemos un poquito de la fitoterapia en Chile. Entonces, en Chile dice que la fitoterapia goza de un reconocimiento oficial como terapia. Aún hay muchos desafíos significativos, como promover de pronto esta fitoterapia o esta terapia a base de plantas en la salud. Este desafío puede atribuirse en parte a la falta de comprensión por parte de la medicina convencional respecto a la cultura popular, un conocimiento que ha sido descuidado durante la formación académica de médicos o en ocasiones subestimado. Entonces nos dicen que a pesar de que en Chile se reconoce la terapia natural, la fitoterapia como una terapia, a los médicos, digamos que en su educación, poco los instruyen sobre este tipo de medicina, entonces por eso de pronto es muy descuidado o poco formulado, aunque en los últimos años se ha ido promoviendo más. Además, la falta de un estatus jurídico válido contribuye a la ausencia de la regulación, permitiendo la venta libre de plantas en yerbaterías, mercados, ferias y comercios. Entonces, eso también hay que tener mucho cuidado, a pesar entonces de que se tiene un reconocimiento de la fitoterapia, digamos que de forma legal no hay una regulación muy estricta. Entonces, eso permite que se puedan vender productos en cualquier lado. La falta de estandarización en los productos agrava la situación, ya que las propiedades curativas recomendadas no siempre se alinean con los criterios fundamentados. Entonces, esto es importante porque se analiza que la planta sirve, entonces, digamos, es un antiinflamatorio, pero no se estandariza su producción, no se estandariza la concentración que se necesita de muchas plantas, entonces simplemente nos venden un producto que no sabemos cuál es la concentración de esa sustancia activa o esa sustancia que nos va a servir y empezamos a tomarnos un producto que puede que en algún momento ni siquiera nos vaya a hacer efecto. ¿Por qué? Porque la propiedad que tiene ese producto de ser curativo de pronto necesita una concentración mayor, pero como eso no se ha estandarizado, entonces simplemente nos venden el producto. En la actualidad, en Chile, las plantas medicinales están emergiendo como un producto no convencional de exportación dentro de la oferta agroalimentaria nacional. Estas están respaldadas y apoyadas por el Ministerio de Agricultura a diversas iniciativas productivas en el sector. A pesar entonces de que el país es productor de plantas medicinales, el consumo nacional es muy bajo, no superando los $5 anuales en mercado, contraste con los $30 anuales por persona registrada en Europa. Entonces, el consumo que tenemos de plantas naturales es muy bajo comparado de pronto con otros países. Miren que nos dice que actualmente en Chile se consume alrededor de 1.000 toneladas de hojas de boldo, 500 toneladas de hojas de álamo y más de 50 toneladas de bailawen. En cuanto a las exportaciones, las plantas medicinales están ganando terreno en la oferta agroalimentaria. Entonces, miren que nos dice, en Chile, con un aumento del 58% en ventas al exterior. Entonces, estamos exportando mucho productos naturales para que se vendan en otros países y nosotros estamos consumiendo poco. Este datico, digamos que es de hace unos 3 años, no sé en este momento cuánto estén, pero nos dicen que actualmente
el Ministerio de Salud entonces reconoce 103 plantas cuyo propósito es fomentar el uso de plantas medicinales registradas y certificadas según el reglamento del Sistema Nacional de Control de Productos Farmacéuticos. Entonces, miren que hay plantas que ya han sido reconocidas por el Ministerio de Salud. ¿Por qué estas plantas fueron reconocidas? Porque tienen más estudios. Entonces, para que una planta sea reconocida, significa que es una planta a la que le han venido haciendo estudios para determinar de que sí nos sirve como ayudante en una terapia. El reglamento del Sistema Nacional de Control de Productos Farmacéuticos clasifica como medicamentos herbarios tradicionales aquellas plantas o partes de plantas envasadas y etiquetadas artesanalmente con denominaciones utilizadas por la costumbre popular en el ámbito de las tradiciones culturales chilenas. Entonces, hay una cantidad de productos que como ya vienen de tradiciones, entonces se siguen utilizando. Entonces son productos que ya vienen de tradiciones y la idea es que esos productos que vienen de pues como de tradiciones de nuestra cultura se empiecen a analizar para garantizar de que sí pueden ser utilizados. No todos esos productos se han analizado en este momento. ¿Porque qué? Para eso necesita un estudio y necesitan dinero. Y los lugares donde más estudio y dinero tienen puede ser en el extranjero. Entonces, muchas veces, por eso tenemos productos naturales aprobados que muchas veces vienen desde otros países. Porque en esos otros países, digamos que su nivel económico permite que se hayan hecho más estudios de estas plantas. ¿Cómo funciona entonces la fitoterapia? La fitoterapia se comporta de manera similar a la medicina alopática, es decir, emplea unos principios activos que tiene la capacidad de contrarrestar el problema. Entonces es lo mismo, digamos que los medicamentos, hablamos de lo mismo. El medicamento, ¿qué es lo que tiene? Tiene un principio activo que es el que nos va a ayudar con los síntomas. Entonces tiene un principio activo que nos mejora, digamos que controla el azúcar, un principio activo que controla los dolores, un principio activo que puede ser antiinflamatorio. Que ese, digamos que eh, se comporta de manera similar a todos los productos que tomamos para mejorar la salud. La única distinción entre un producto entonces fitoterapéutico a uno de síntesis química radica en la eficacia del producto, radica que en la eficacia del producto sintético se fundamenta en una molécula aislada desarrollada en un laboratorio, mientras que la medicina fitoterapéutica se basa en la eficacia de un fitocomplejo, que ya vimos que fitocomplejo es, digamos, esa parte de la planta que nos va a funcionar y que es la que tiene los metabolitos activos o los, digamos, los productos que nos van a funcionar. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Que los medicamentos alopáticos se desarrollan en síntesis, se desarrollan en un laboratorio a partir de síntesis química. Entonces, miren que aquí nos dice, este último, o sea, la fitoterapia o fitos complejos, se refiere a un conjunto de principios activos y otros componentes naturales presentes en la droga. Entonces, vamos a empezar a hablar de algunos de los componentes que tienen los productos fitoterapéuticos, que es de donde se sacan, digamos que esas acciones que tienen para curar la salud. Vamos a hablar de algunos porque realmente pensemos, al igual que los medicamentos, es una cantidad inmensa. Vamos a hablar de los que más se utilizan. Tenemos entonces que dentro de esos fitocomplejos hay algo que se llama mucílago. El mucílago se produce en todos aquellos productos naturales que nos generan como babita. Pensemos entonces, por ejemplo, en la chía o la linaza, cuando la mojamos en agua, ustedes han visto que se forma como algo babosito. Entonces, el mucílago actúa en el organismo recubriendo las membranas de la mucosa del aparato digestivo. De esta forma, entonces nos mejora la acidez, la irritación, la inflamación. Y digamos que esta actividad también puede extenderse a las mucosas, a las gargantas, a los riñones y las vías urinarias. Entonces, miren qué es lo que hace el mucílago. Como el mucílago forma una babita, entonces esa babita, cuando llega a nuestro estómago, empieza, digamos, a
cubrir el estómago. Y si tenemos, digamos, acidez o si tenemos una úlcera, este mucílago que se forma esa babita lo protege para que digamos que ese ácido que tiene nuestro estómago no lo siga lastimando. Entonces, esa es la característica que tiene, digamos, esos productos que forman mucílago, que son muy buenos para el aparato digestivo porque nos ayudan a la acidez y también ayudan a controlar el estreñimiento. Hay otro componente que son las saponinas. Entonces, las saponinas vienen de todas aquellas plantas que forman como espuma. Entonces, uno dice que forma espuma cuando hay saponinas presentes. La saponina la hemos visto, por ejemplo, cuando lavamos la quinoa. No sé si han visto que si uno lava la quinoa y la estrega, ella empieza a formar, digamos, una espumita. Eso es las saponinas. Entonces, la planta que contiene este tipo de saponinas ejercen una fuerte acción hormonal. Las saponinas entonces actúan a nivel expectorante y ayudan a absorber nutrientes. Entonces las saponinas nos ayudan muchas veces cuando tenemos esos tipos de tos que no podemos expectorar. Los alcaloides son muy utilizados. Entonces, muchos de los alcaloides son medicamentos con aplicaciones reconocidas, como por ejemplo la vincristina. La vincristina es un medicamento y este medicamento deriva de una planta que se llama vinca rosea. Esta vinca rosea la vincristina, gracias a sus alcaloides, se utiliza para tratar algunos tipos de cáncer. Entonces, la atropina, por ejemplo, la atropina viene de una planta que es la belladona. Esta, ¿qué es lo que hace? Ejerce un efecto sobre el cuerpo que nos ayuda a disminuir los espasmos, los dolores, sobre todo que tenemos. eh, Miren, la atropina la tiene, por ejemplo, la buscapina. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Nos mejoran los espasmos abdominales, nos quitan esos dolores. Entonces, ¿por qué por qué la buscapina nos ayuda a quitar los dolores y los espasmos? Porque tiene alcaloides y los alcaloides controlan eso en nuestro cuerpo. Hay otro tipo de compuestos que los glicósidos cianogénicos. em, digamos que estos glicósidos cianogénicos tienen cianuro en pequeñas dosis y son dosis, digamos, que deben ser controladas. ¿Qué es lo que ejercen? Ejercen acción sedante o acción de relajación. Entonces, estos productos se utilizan a veces en medicamentos, por ejemplo, para el corazón, porque lo que nos hacen es ayudar a relajar los músculos y a disminuir la presión. Esto viene en algunas sustancias como el sauco, la corteza del cerezo americano. Entonces, estas plantas lo que hacen es calmar. Por ejemplo, también cuando tenemos esa tos irritativa, que es tose y tose y tose y los músculos están muy activos, entonces ellos simplemente ayudan a calmar. Hay otros que son los glicósidos cardíacos, se encuentran en plantas medicinales como la Digitalis purpúrea y la Digitalis lanata. Entonces, de estos, por ejemplo, de estas plantas, se deriva lo que es la digoxina. ¿Se acuerdan que la digoxina lo vimos en los productos para el corazón? Entonces, ejercen un efecto diurético en el corazón, fortaleciéndolo y ayudando a controlar entonces las pulsaciones que tiene nuestro corazón. Miren que estamos hablando de que la digoxina es un producto alopático, porque es un producto que se obtiene de síntesis, pero esa síntesis viene a través de estas otras plantas. Pero ¿qué se ha identificado? Que el compuesto activo que tiene esta planta son estos glicósidos, que es lo que nos ayuda a que la digoxina funcione. Estos glicósidos actúan entonces como diuréticos efectivos al facilitar la transferencia de líquidos que va desde los tejidos hacia el sistema circulatorio, luego al tracto urinario y hace que la presión entonces también empiece a disminuir. Entonces también actúa con ese efecto diurético, ayuda a disminuir la presión. Los flavonoides, por ejemplo, que es otra sustancia, los flavonoides son antiinflamatorios y resultan beneficiosos para mantener una adecuada circulación sanguínea. Algunas plantas que tienen flavonoides, entonces aquí nos hablan, por ejemplo, del limón, la hoja del vid,
el alforfón, que son plantas que de pronto no tenemos tanto en nuestro país, pero los flavonoides entonces siempre se han utilizado como antiinflamatorios. Cuando nos dicen que una planta tiene un poder antiinflamatorio es porque ella tiene presente altos niveles de flavonoides. Las cumarinas, entonces las plantas que tienen cumarinas poseen diversas acciones en el organismo. Esta es una planta que alberga pues distintas sustancias, entre ellas entonces la cumarina lo que hace es fluidificar la sangre, que la sangre sea más fluida. ¿Cuáles encontramos en este? Por ejemplo, el apio o algunos otros como otros cactus. Entonces, esta cumarina tiene varios efectos. Uno es que hace que la sangre sea más fluida. Entonces, le sirve mucho a las personas que tienen problemas cardíacos o están propensos de pronto a tener trombos. También actúan como protectores solares. Entonces, nos ayudan a protegernos de los rayos del sol. Y miren que aquí nos dicen, mientras que la quelina, que digamos que también es otro compuesto, tiene un potente efecto relajante sobre los músculos lisos. Entonces ahí ya le hemos visto tres acciones a estas cumarinas. Fluidificar la sangre, actúan como protector solar y ayudan a relajar los músculos lisos. Los taninos, los taninos están presentes en aquellas eh, plantas o frutas que tienen un sabor como astringente o cítrico. Entonces, los taninos, por ejemplo, son esas características que tiene el vino, que el vino los tenemos como astringente, que viene de las uvas. Y miren que nos dicen que el vino nos ayuda a combatir un montón de enfermedades. Que siempre nos han dicho que tomar una copa de vino entonces nos ayuda al envejecimiento, que ayuda a mantenernos más saludables. Y eso se debe, digamos que a un alto contenido de taninos. Miren que los taninos nos dicen aquí, especialmente se convierten en repelentes naturales de insectos, contraen los tejidos, compactándolos y aumentando su resistencia a infecciones. Entonces los taninos, digamos que nos dan cierta como aumentando un poquito nuestro sistema inmune. Por eso, no sé si han visto que cuando nos están dando muchas infecciones urinarias, nos mandan a tomar mucho cranberry o que pepita de uva, todo eso, porque eso tiene alta cantidad de taninos y eso nos ayuda a combatir las infecciones. Listo. Los fenoles, entonces. Estos fenoles se encuentran en diversas plantas, como el sauce. De los fenoles o del sauce, digamos, ellos tienen unos componentes que es como el ácido acetilsalicílico. El ácido acetilsalicílico es de donde sale la aspirina. Entonces, miren que ellos tienen acción antiinflamatoria, tienen acción antiséptica y mire que nos dicen, aunque suelen tener un efecto irritante en la piel. Entonces, los fenoles o digamos que ese ácido salicílico que viene de estas plantas se pueden utilizar, pero hay que transformarlas. ¿Para qué? Para que no nos genere ese efecto irritativo en la piel. ¿Tienen alguna pregunta hasta esta parte? Profesora, usted decía de la otra planta que era fluidificar la sangre o la piel, que no La le entendí. sangre, A la las sangre. cumarinas, Ya, las cumarinas, ¿qué significa eso, fluidificar? que la vuelve más líquida, Ah, más ya. fluida. Entonces, nos ayuda a prevenir de pronto esos trombos. No, ok. Listo. Bueno, el ajo, entonces, bueno, ahí estuvimos hablando de cuáles son esos compuestos que más se encuentran en las plantas, que son los que les confieren esas, digamos, esas propiedades para la salud. Ahora vamos a hablar de algunas plantas que se han identificado o digamos que se han analizado que realmente entonces tienen esas propiedades. La primera es el ajo. Entonces, el ajo tiene propiedades terapéuticas como la prevención de la arteriosclerosis y apoya a la circulación sanguínea. Acuérdense que la arteriosclerosis era cuando las venitas, perdón, cuando las arterias se nos llenaban de grasa, se nos llenaban, entonces ahí empezábamos a sufrir de colesterol, luego de la presión. Entonces el ajo
se le ha concedido, digamos, esa propiedad de ayudarnos a prevenir la arteriosclerosis. Entonces, digamos que a limpiar nuestras arterias. Además, muestra una acción hipolipemiante, que ya sabemos que entonces sirve para el colesterol, reduce los niveles de colesterol y triglicérido en sangre. El ajo también exhibe un efecto antiagregante plaquetario. ¿Qué significa? De que entonces no se empiezan a formar trombo. Entonces miren que ahí ya hay algo a que tener cuidado. El ajo viene en presentación en cápsulas, ya digamos con una cantidad determinada. Pero miren que hay que tener, como es antiagregante plaquetario, hay que tener cuidado con las personas que de pronto usen eh, medicamentos como la warfarina, porque ya son anticoagulantes. Entonces eso nos puede dañar el efecto del medicamento. Pasemos a la alcachofa. En farmacia clínica se emplean las hojas recolectadas durante la temporada de floración. Entonces, miren que hay un momento específico en el que se utiliza la alcachofa. No es utilizarla toda ni utilizar en cualquier momento, sino que se determinó que se recolectan las hojas durante la temporada de floración. Los componentes principales de la hoja son la cinarina y la cinaropicrina. Estas lo que hacen es estimular la formación y, y la eliminación de la bilis. También miren que la alcachofa tiene flavonoides y taninos. Entonces, ¿qué hacen? Le dan ese poder antiinflamatorio. También entonces lo que ya vimos por esta eliminación y formación de la bilis, nos ayuda a mejorar la vesícula biliar cuando tenemos problemas de la vesícula o cuando la persona tiende a formar cálculos biliares, entonces la alcachofa es un buen tratamiento. También entonces se utiliza como hepatoprotector y regenerador celular hepático. Se utiliza entonces en pacientes con cirrosis porque nos ayuda a regenerar el tejido hepático. Entonces, las personas que tienen cirrosis, personas que tienen problemas de la vesícula, problemas hepáticos, secreción, entonces la alcachofa. Y también mire que le aporta esos poderes de los flavonoides y los taninos que son antiinflamatorios. La cúrcuma, muy utilizada últimamente, en la cúrcuma se utiliza entonces solamente, es la raíz, tiene propiedades antisépticas, desinfectantes, tonificante, antioxidante y cicatrizante. Entonces la cúrcuma la están utilizando mucho últimamente, eh, digamos que para ayudar a mejorar el sistema inmune, prevenir infecciones. También se utiliza mucho para las personas que sufren de artritis o artrosis para ayudar a controlar los dolores. Entonces no es una cura. Miren que todo esto que estamos hablando es un ayudante, es un complemento a la medicina tradicional, pero que sí le aporta ciertas propiedades. Entonces, la cúrcuma antiséptico, es antioxidante, cicatrizante y también tiene, digamos que algunas acciones analgésicas que se han probado últimamente. El eucalipto, el eucalipto tiene unos principios activos que se han analizado, que es el cineol o el eucaliptol. Tiene propiedades antisépticas, especialmente para las vías respiratorias urinarias. Se utiliza generalmente por vía inhalación o respiración. Entonces, miren que cuando tenemos sinusitis, cuando tenemos ciertos casos de gripes, cuando tenemos las narices muy, las vías respiratorias muy inflamadas, que no podemos respirar bien, nos mandan a utilizar el eucalipto. Principalmente se ha comprobado de que funciona más es cuando es inhalado. Digamos que sus principios activos llegan más fácil a hacer el efecto. El ginseng, entonces el ginseng es una raíz rica en ginsenócides. Este compuesto tiene vitaminas E, vitamina C, vitamina B, fósforo y hierro. Tiene una acción tónica entonces en el cuerpo. Por lo tanto, sirve para todos los estados de cansancio, de fatiga, falta de vitalidad. Entonces lo utilizan, digamos, mucho los hombres cuando están empezando a sufrir de impotencia, porque esto les da más vitalidad. Es una acción tónica, entonces digamos que fluye más la sangre. También cuando hay un cansancio intelectual, sirve tanto para cansancio físico como intelectual, para mejorar
estados de estrés, o miren que aquí nos dicen asociados a la vejez. Entonces, el ginseng para personas que se sientan muy cansadas o muy agotadas. Milagros, dime. ¿El ginseng es el jengibre, profesora, o es otra cosa? No, es otra cosa. También es una raíz, el jengibre es una raíz, pero el ginseng, digamos, son diferentes. Ambos son raíces, pero son diferentes. Uno es el jengibre y el otro es el ginseng. El Ah, ginseng ok. principalmente viene, yo creo que es que eso viene como de la parte asiática. No es algo que se produzca pues en estos países. Se vende sí porque el ginseng ahora se vende mucho, pero principalmente creo que eso viene pues como de Asia. Profesora, ¿y ese no tiene contraindicación con las personas que sufran de hipertensión? Sí. Entonces, claro, miren que como esto tiene una acción tónica, hace que fluya más la sangre, nos da más fuerza, más actividad. Las personas que sufran de la presión y que no estén controlados no deberían tomar ginseng, o personas que tengan marcapasos, personas que sufran de un problema cardíaco, deben tener cuidado. De O todos sea, estos compuestos que hemos... solamente, disculpe, solamente las personas hipertensas no podrían tomar ese. ¿Y los diabéticos tampoco? El ginseng especial no. Tienes que ver es con qué están haciendo el medicamento. El ginseng a veces viene en gotas, entonces o en jarabes, tienes que ver que no le hayan echado azúcar. Si estás viendo una cápsula, pues tienes que ver que no le hayas añadido nada que sea lactosa o que tenga azúcar que sea malo para los diabéticos. Pero en sí, la raíz solo de ginseng no. Ya lo que tenemos que analizar ahí es con qué están haciendo el medicamento o con qué, digamos, esos excipientes que le están echando. Ah, ok, profesora, gracias. Listo. Pasemos al hinojo. El hinojo tiene dos propiedades em, importantes. Uno, a nivel intestinal, que es antiespasmódico. Entonces, hacerse un tecito de hinojo sirve mucho cuando tenemos problemas intestinales que sentimos que el estómago se está moviendo em, o cuando tenemos cólicos menstruales. Y otra parte del hinojo es para las vías respiratorias, porque es expectorante. También ayuda a la producción de leche en mujeres que cuando están lactando, que tienen poca producción de leche, el hinojo ayuda mucho. Estas propiedades expectorantes, entonces, sobre todo cuando tenemos esa tos con flema, que esa flema no quiere salir, entonces tomar hinojo ayuda a aflojarlo. La menta, que la menta la conocemos y la utilizamos mucho, entonces tiene propiedades antiespasmódicas. Mire que como es antiespasmódico, por eso lo utilizamos a veces para los cólicos o después de comer que quedamos muy llenos, entonces esto nos ayuda. Miren que aquí dice ayuda a acelerar la digestión, calma la pared interna del estómago, entonces y estimula la secreción de la bilis. Por eso la menta la utilizamos tanto como tecitos después de comer porque nos ayuda a estimular toda esa parte de la digestión. Y aparte de eso, la menta es antiséptica. Entonces, la menta, no sé si han visto que vienen muchas cremitas como a base de menta, porque esa menta también les aporta esa parte antiséptica. La ortiga, que es una plantita muy parecida a la menta, yo creo que muchas veces la podríamos confundir. La ortiga se utiliza la raíz. La raíz tiene fitosteroles y fenoles, que esto lo que nos ayuda es, por ejemplo, a la próstata. Mejora esos síntomas que tienen los hombres cuando empiezan a sufrir de la próstata. Entonces, esos síntomas como urinarios y de dolor que ellos les genera, la ortiga sirve mucho. Pero miren que aquí nos están diciendo que estos compuestos vienen es de la raíz y no directamente de las hojitas. A comparación de la menta, que la menta sí se utiliza en las hojitas. Las hojas de ortiga tienen unas agujas finas que contienen ácido fórmico. Ese ácido fórmico es el mismo que nos inyectan las hormigas cuando nos pican. Ese ácido fórmico entonces irrita la piel. Entonces por eso nos han dicho que muchas veces tocar ortiga genera muchas alergias. Y es justamente porque esas agujitas que tiene la ortiga tiene ácido fórmico y por eso nos empieza a picar y a generar alergia. Entonces hay que tener mucho cuidado en el momento en que vayamos a utilizar la ortiga. Miren que hay que saber que se coge es la raíz, que no son las hojitas las que nosotros ponemos a calentar o a preparar en té. El té verde, que es tan conocido y tan utilizado últimamente, es un estimulante, tiene acción tónica eh, y ayuda mucho contra la fatiga. Entonces, miren que también tiene esa acción tónica que tenía el ginseng.
Todos los que tengan esa acción tónica, entonces ayudan a controlar la fatiga, el cansancio. Hay ciertos estudios que muestran que tiene un valor antioxidante, entonces puede ser recomendado en la prevención de enfermedades cardiovasculares o arteriosclerosis. El té verde facilita la eliminación renal del agua del organismo. Entonces, no sé si hay alguien que esté acostumbrado a tomar té verde, que uno toma té verde y empieza a orinar mucho. O de que nos dicen que el té verde ayuda mucho a perder de peso. Y es también porque como ese té verde, digamos que tiene esa acción diurética, entonces ellos nos ayudan a eliminar todo ese líquido que tenemos acumulado en el cuerpo que nos empieza a hinchar. Pero también hay algunos estudios que el té verde eh, puede ayudar, por ejemplo, a la celulitis. Entonces, a la celulitis y a la obesidad, porque ayuda también, digamos, a controlar esa parte de digestión. Entonces, el té verde tiene esas propiedades, digamos, que son las que más se utilizan. Una parte por la acción tónica, entonces contra la fatiga, el cansancio, y la otra parte es como, digamos, por esta eliminación de agua o este efecto diurético, porque nos ayuda a bajar de peso. La valeriana la valeriana tiene un principio activo que es el ácido valeriánico y el ácido isovaleriánico, que estos tienen propiedades relajantes y sedativas. Entonces ya sabemos y conocemos que la valeriana viene en goticas, viene en cápsulas, también en tabletas y se utiliza sobre todo para las personas en estado de estrés, en estado de ansiedad. ¿Cuál es la parte de la valeriana que se utiliza? Es la raíz. La raíz contiene ese aceite esencial que nos ayuda a mejorar los problemas de sueño, ansiedad y angustia. Entonces, a pesar de que toda la planta pueda tener, digamos, estos principios activos, realmente la parte de la planta que más concentración de estos ácidos tiene es la raíz. Entonces, no es lo mismo hacernos un té o una preparación con la raíz de valeriana a con las flores o las hojas. La valeriana es utilizada entonces como remedio sedativo, sin los efectos secundarios que tienen, digamos, los otros medicamentos, que es generarnos, digamos que esos efectos rebotes o generarnos dependencia. Entonces, miren que aquí nos dice, no existe el riesgo de dependencia o sensación de fatiga en las mañanas. Por eso, cuando una persona, digamos, empieza a tener problemas de insomnio, lo ideal es que siempre empiecen con un producto natural, como la valeriana, porque lo que nos ayudan es a no generar el cuerpo esa dependencia. Hasta, digamos, hasta este momento, ¿tienen alguna pregunta? Ay, que me fui muy atrás. Listo. No, profesora, Bueno, ninguna. perfecto. Entonces, a partir de las plantas medicinales, no de las que hemos visto solamente, sino de muchas otras que existen, acordémonos que teníamos aprobado 103 hasta hace 3 años. Entonces, plantas medicinales se elaboran productos naturales. Se entiende entonces por medicamento natural y tradicional aquel en que su composición contiene principios activos o partes obtenidas directamente o mediante procedimientos específicos de vegetales, minerales o animales, cuyo uso se haya justificado por la práctica de medicina tradicional o por estudios científicos. Entonces, los productos naturales también tienen un registro sanitario, que eso es lo importante que hablamos ahorita. Si comprar un producto natural que tenga registro sanitario, porque nos asegura de que ha pasado por esos estudios científicos. Nos asegura que la cantidad de compuesto que nos están diciendo ahí es, digamos, que la que se ha analizado que nos va a ser beneficiosa. Entonces, los registros sanitarios de productos naturales de origen vegetal, mineral o animal con propiedades medicinales se llevará a cabo de acuerdo a los requisitos establecidos por la ley y su registro se antepondrá la letra N. Entonces, ¿se acuerdan? En los medicamentos homeopáticos siempre veíamos la letra F. Entonces, nosotros miramos por detrás al paracetamol. El registro sanitario decía registro sanitario ISP y tenía una F. Ahora los productos naturales siempre le vamos a ver esta letra N. Y eso nos certifica de que ese producto tiene un registro sanitario. Vamos a hablar, digamos, que algunos de los productos naturales, según un listado
que digamos que son los más vendidos en farmacia. Esto cambia cada año porque cada año se están incorporando diferentes productos naturales, pero vamos a hablar de los que encontramos, al menos como para empezar a identificar algunos. Tenemos el Melipaz. Creo que el Melipaz de pronto todos los podríamos conocer. El Melipaz viene a través de dos plantas, la Melissa officinalis y la Passiflora. Entonces, la indicación del Melipaz, entonces es para trastornos nerviosos como la ansiedad, pero miren, y el estrés. Y miren que también viene para el colon irritable. ¿Por qué? Porque los estados de colon irritable muchas veces se deben a, digamos que se derivan del estrés y de la ansiedad. Entonces, si ese colon irritable proviene de estrés y ansiedad, este medicamento nos va a funcionar. Es un medicamento que tiene registro ISP, se toma entre 1 a 2 cápsulas cada 8 horas. ¿Y cómo se determina si 1 o 2? Pues dependiendo del estado que tenga, digamos, el paciente. La idea siempre con todo medicamento es que uno tome la menor dosis necesaria. Amamelis supositorio, entonces miren que el amamelis, o digamos estos supositorios, vienen de un extracto de una planta que se llama amamelis. ¿Qué hace el amamelis? Espérenme un momentico aquí. Eso simplemente nos ayuda a mejorar las hemorroides. Entonces es un antiinflamatorio y ayuda con la irritación. Este amamelis viene en supositorios, pero vamos a ver que también viene en cremas, algunas cremas, y qué es lo que nos hace, nos ayudan a disminuir la inflamación. Entonces, si es una crema, digamos, para un moretón, el amamelis también nos ayuda a mejorar esa inflamación. Entonces, miren que los medicamentos naturales no solamente vienen en cápsulas, también pueden venir así en supositorios, pueden venir en cremas. Tenemos aquí el cardomariano. El cardomariano es un producto muy vendido porque es antiinflamatorio del hígado. Entonces, las personas que empiezan bueno, personas que no tengan hábitos muy saludables, que coman muy mal, que consuman mucho licor, que no cuiden su cuerpo, empiezan a tener problemas intestinales. Entonces, que cada cosa que comen les cae mal, les genera diarrea, y es porque digamos que el hígado está muy inflamado. Y el cardomariano es un producto que ayuda mucho a eso. Entonces, antiinflamatorio del hígado, le ayuda a regenerarse y nos dice que también es útil para el colesterol, molestias menstruales o el estreñimiento porque ayuda, digamos que, a desinflamar. El aloe lax. El aloe lax es muy conocido. Miren que el aloe lax no solamente se compone de aloe, sino de linaza. ¿Qué pensamos que tiene el aloe lax para funcionar? Miren, la linaza y el aloe. Miren, esto tiene, entonces, son componentes que forman mucílago. ¿Se acuerdan que el mucílago es entonces esa babita? No sé si han visto cuando uno abre una planta de aloe, que se genera una babita, y justamente esa babita es la que nos ayuda a ese efecto laxante y también a proteger el estómago de la acidez. Entonces, este aloe lax, mire que viene como laxante, mantenimiento de las heces blandas y prevención del esfuerzo en la deposición. Entonces, ese mucílago es lo que nos ayuda a que las heces estén blanditas y que pueda ayudarnos, digamos, a la deposición. La cantidad a tomar, como la mayoría de estos productos naturales, depende de la persona y también pues como de los síntomas, qué tan fuertes los tenga. Dice que no se debe administrar en forma continua ni por periodos muy largos y es justamente porque el cuerpo se nos acostumbra. Entonces el cuerpo se acostumbra a que no tiene que hacer esfuerzo y al acostumbrarse entonces ya es como si empezara a depender de un producto laxante. Ningún producto laxante se debe utilizar pues de forma continua o periodos largos justamente por eso, porque el cuerpo se empieza a acostumbrar. Miren que el aloe vera no se utiliza durante el embarazo, lactancia ni niños menores de 12 años. Entonces también tiene sus precauciones especiales. Registro ISP con la letra N. Este medicamento, el Abrilar, pero el Abrilar realmente se compone de esta Hedera helix. Entonces podemos encontrar el Hedera helix genérico o bajo otro nombre. Abrilar simplemente es el nombre que le puso el laboratorio a ellos. Se extraen las hojas de la planta hedera y se hacen jarabe. Se utiliza entonces para síntomas, inflamaciones bronquiales o la tos
sobre todo eh, de esa tos que sentimos que como los bronquios están inflamados, que no podemos respirar bien, que viene como acompañada de flema. Entonces, esta plantita, todo lo que veamos con esta plantita, entonces ya sabemos que nos ayuda a las inflamaciones bronquiales y que vienen acompañadas con tos. La espirulina, entonces la espirulina es muy vendida, viene a través de unas algas y es muy vendida para las personas que empiezan a tener algún tipo de dietas. La espirulina tiene, digamos, dos componentes muy buenos. Uno que viene a través de algas, entonces cuando llega al organismo, ellos empiezan a crecer. Y al empezar a crecer generan una sensación de saciedad. Entonces una persona que esté, digamos, en una dieta o tratando de bajar de peso, esto le ayuda a que no tenga tantas ganas de comer, porque como crece en el estómago, entonces ocupa un espacio grande. Para crecer en el estómago debe venir acompañado de agua. Entonces no es que ella sola llegue y simplemente haga su acción, no, ella debe venir acompañada de bastante agüita. Tiene, entonces, mire que contiene proteínas, tiene minerales, vitaminas, enzimas y carotenoides. Entonces, aparte de que nos genera ese estado de saciedad, también nos aporta un montón de propiedades, todos estos minerales y vitaminas que ayudan a las personas, por ejemplo, que tienen dietas vegetarianas, porque les ayuda a tener, digamos que, a mantener el organismo más saludable, porque le está aportando, digamos, estas otras propiedades. ¿Qué cantidad de cada una esta le va a aportar? Pues dependiendo de la espirulina que estemos comprando. Entonces, la idea es siempre verle las características de cada uno de esos componentes, qué cantidad nos trae por detrás. El Balupaz, mire que el principio activo dice valeriana y pasiflora. Ya vimos que la valeriana es entonces que es sedante, es calmante y también vimos la pasiflora al principio con el melipaz. Entonces también ya sabemos más o menos para qué sirve esto. Entonces trastornos nerviosos, psicosomáticos, principios de insomnio. Ayuda a que la persona entre en un estado de calma que pueda mejorar su sueño, personas que están en estado de estrés. Entonces miren, de 1 a 2 cápsulas antes de acostarse. Si ya principalmente lo que predomina es el insomnio, pues tratar de empezar a tomar 2 cápsulas. Pero si lo que queremos es simplemente mejorar, digamos, los nervios o el estrés, 1 cápsula podría ser suficiente para que no nos genere tanta somnolencia. La ciruela, el ciruelax, que el ciruelax lo conocemos, viene en jalea. También lo han hecho en cápsulas, lo han hecho en tecitos. Entonces, este viene de la pulpa de ciruelas, manzanas, semillas de linaza y miel. Es que es laxante. Mire que viene de la linaza, que ya sabemos que la linaza forma ese mucílago, la ciruela, que su cáscara, esa cáscara también nos ayuda a, digamos que a que las heces se puedan agrupar. Entonces es simplemente un laxante de origen natural. Como todos los laxantes, entonces no se deben utilizar por periodos muy largos para que el cuerpo no se nos acostumbre y se puede utilizar en adultos y niños mayores de 15 años. Muchos de los productos naturales, vamos a ver que dicen niños mayores de 15 o de 12 años, y es justamente porque digamos que han sido productos que de pronto no han sido tan investigados en niños. Entonces, para prevenir o digamos que por recomendación, siempre nos dicen que para niños, para personas ya mayores. El armonil, miren que si le vemos solo el principio activo ya vamos a saber para qué sirve. Miren que tiene valeriana y pasiflora y este otro componente. Pero nosotros ya conociendo valeriana y pasiflora sabemos más o menos para qué lo vamos a utilizar. Y sabemos que son tranquilizantes, son sedantes, problemas de insomnio. En el armonil nosotros vamos a encontrar armonil día y vamos a encontrar armonil noche. La diferencia entre uno y el otro es, digamos, la concentración que tiene de productos. Creo que la de noche, espéreme, yo miro aquí si nos sale. Listo, no estoy segura de la concentración que tiene cada una de ellas, pero entonces en el día, ¿qué nos hace? Simplemente generarnos tranquilidad. Entonces, generarnos tranquilidad, mejorarnos el estrés, mejorar una ansiedad. Pero la de noche
como viene un poco más concentrada, entonces esta sí nos genera más efecto sedante. Entonces ya nos sirve más para conciliar el sueño o personas que están empezando a sufrir de insomnio. O como ayudante. Miren que se acuerdan cuando vimos los psicotrópicos de los estupefacientes, que qué pasaba con esos productos, que llegaba un momento en el que el cuerpo se volvía tolerante y había que empezar a aumentar la dosis. Entonces estos productos nos pueden ayudar mucho, que si ya vemos que el otro no nos está generando tanto esa calma, porque esos otros medicamentos mm, para no aumentar la dosis, entonces, ¿qué podemos empezar? A ayudarnos con un tipo de estos productos. Entonces, es una terapia complementaria a un tratamiento que normalmente ya se utiliza. El metamucil sabores. Entonces, el metamucil sabores, mire que viene a través de unas semillas. Esas semillas que hacen nos forman también ese mucílago. Todo lo que veamos que nos forman esa babita nos ayuda como laxante o nos ayuda, digamos, a la parte intestinal. Entonces, este metamucil es rico en fibra. Esa fibra nos ayuda entonces a mejorar el tracto intestinal, nos ayuda al colon irritable, nos ayuda de pronto a evacuar y a limpiar el colon. Mayores de 12 años, entonces nos dicen cuál es la dosis con un vaso de agua, que es importante con todo lo que tenga fibra y todo lo que sea laxante. Tomar bastante agüita. Entonces, lo que tiene fibra, esta fibra llega a nuestro cuerpo y ella se empieza a hidratar es con el agua. O sea, con el agua es que empieza a formarse esa babita o esa fibra empieza a crecer, que es lo que nos va a ayudar a que las heces salgan más fácil. Entonces, un producto de fibra, un producto laxante que no esté acompañado de agua, no va a funcionar, digamos, de la manera que nosotros esperamos. Entonces, siempre hay que recomendarle a un paciente que tenga problemas intestinales que nos lleve un laxante o que lleve algún producto de fibra para ayudarle, digamos, a evacuar. Entonces, tomar mucha agüita, porque estos productos sin agüita no nos van a funcionar. ¿Hasta este punto tienen alguna duda? Ninguna profesora. Perfecto, gracias. Tomémonos 10 minuticos para descansar y volvemos a continuar con la clase. Entonces son las 8:10 en mi reloj. Perdón, 8:07, volvemos a las 8:17. Perfecto. Profesora, antes de irnos a la pausa, ¿podría hacerle una consulta?
Listo, continuamos con la asistencia. ¿Me están escuchando? Hola, cuénteme si me escuchan para llamar la asistencia. Sí, profesora, se la escucha. Listo, milagro, muchísimas gracias. Gema Amayo. Juana Elena Arana. Presente, profesora. Soy Gema. Gracias, Gema. Juana está. Listo. Elsa Fabiola Bamondes. Gracibel Bonilla. Evelyn Canelo. Presente, profesora. Evelyn, ¿cierto? Sí. Listo, gracias. Bárbara Carrasco. Nixie Carrillo. Aquí voy a tener todo fue de weón. Vanessa Celis. ¿Ves? Hilda Díaz. Daniela Guerra. Flora Enrique. Presente, profesora. Flor. Gracias, Flor. Leonor Laure. Los que no estén llamando, por fin, apaguen los micrófonos para que los demás puedan escuchar. Leonor Lauri, presente por acá. Gracias, Leonor. María Elena López. María Fernanda López. María Elena López, presente. Gracias, María Elena. María Fernanda. Presente. Rosa Emilia López. Diana Malave. Presente, profesora. Gracias, Diana. Patricia Martínez. Presente, profesora. Gracias. Sandra Melo. Zoraida Pérez. Presente, profesora. Gracias. Milagros Ramírez. Presente, profesora. Gracias. Máximo Rivas. Denis Riveros. Mónica Rojas. Carol Salazar. Marixa Sedán. Presente, profesora Carol. Gracias, Carol. Y Marixa, Marixa. presente. Gracias, Marixa. Marixa, Carolina Sola. Presente, profesora. Gracias. Erika Telles. Carolina Sola, presente. Listo, Carolina, ya. Erika Telles. Nilda Ulloa. Jennifer Ulloa. Presente, profesora. Gracias. Ana María Vizconde. Isaías Antonio. Listo. ¿Alguien que me haya faltado por llamar? Que haya acabado de llegar. Presente, profesora Isaías Zambrano. Gracias, Isaías. Presente, Hilda Díaz. Hilda. Listo. Díaz. ¿Alguien que me falte? Bueno, perfecto. En el módulo 3, en el cronograma del módulo 3, también está incluido este cronograma. Por si no lo han revisado, entonces se meten al módulo 3 y ahí está el cronograma, que apenas son las 2 pruebas. Espérenme, les comparto nuevamente. Consulta, profesora. Dime. La semana pasada por tiempo, trabajo, no pude realizar la prueba. ¿Hay alguna posibilidad de volver a hacerla? Sí, las pruebas se vuelven a repetir. Yo les dije al principio de la clase, el 3 de julio que terminamos este módulo, se repiten las 4 pruebas, las 2 del módulo pasado y estas 2 de este módulo. Ah, ya, pues muchas gracias. Que tenía la duda de si podía volver o no, porque como se cerró el módulo, tenía esa duda. Sí, las volvemos a hacer cuando terminemos este módulo, o sea, acumulamos 4 pruebas y ahí lo volvemos a hacer. Ah, perfecto. ¿Y la prueba que pasó, cuál era? Sí, que estaba súper desconectada. Listo, lo que yo les decía, métete a la plataforma en el módulo 3 y en el módulo 3 está el cronograma y ahí te dice Ya. que incluía la última prueba, que creo que es desde cálculo de dosis hasta el final del módulo. Ya, pues muchas gracias. Con gusto, listo. Entonces, continuemos. Este es el último producto que vamos a ver de medicamentos fitoterapéuticos. Realmente los productos que hemos nombrado es una cantidad muy pequeña comparada con el montón de productos fitoterapéuticos que hay en este momento.
La recomendación que yo siempre les he dado con esto y la misma que les voy a dar con homeopáticos, entonces es que cuando empecemos a laborar en una farmacia, vamos a revisar cuáles son los productos que manejamos fitoterapéuticos y cuáles homeopáticos para saber qué vamos a empezar a ofrecer. El Ginkgo Max viene viene de una planta que se llama Ginkgo biloba. El Ginkgo biloba se utiliza para las personas que tienen insuficiencia arterial, insuficiencia vascular. Por lo general este medicamento entonces lo envía un médico, porque miren que esa es insuficiencia arterial vascular, entonces las personas que la sangre, digamos, no está fluyendo de la forma adecuada, son personas que ya tienen un problema cerebral o vascular. La duración del tratamiento depende entonces de la gravedad del cuadro clínico. Por lo general en casos crónicos puede durar menos de 8 semanas. Entonces es un producto. El Ginkgo biloba entonces, ¿en qué nos ayuda? El Ginkgo biloba nos ayuda a mejorar la circulación sanguínea. Entonces todo esto nos ayuda a las personas que tienen ese tipo de problemas. Vamos a empezar a hablar de la homeopatía. Entonces, la homeopatía, a pesar de que el fin de la homeopatía es el mismo que tiene la medicina alopática y la medicina natural, que es controlar unos síntomas o ayudar a mejorar la salud de las personas, la homeopatía, digamos que es muy diferente o es un tipo de tratamiento totalmente diferente a lo que es la fitoterapia y la medicina alopática. Voy a irme por aquí a unas diapositivas más adelante, solamente para que leamos esto y después lo vamos a entender. Pero el término homeopatía se deriva de la palabra griega homeos, que significa similar, y patos, que significa enfermedad. Entonces, este concepto se refiere a un enfoque terapéutico que se basa en el principio de similitud. Mire que nos dice enfermedad y similitud. Entonces, ¿cuál es el principio de la homeopatía? La homeopatía nos habla de que la enfermedad se cura con aquello que es muy similar a lo que nos está produciendo la enfermedad. Dicho principio postula la capacidad de tratar enfermedades mediante la administración de dosis infinitesimales de sustancias que en cantidades podrían inducir en individuos sanos síntomas similares a los de la enfermedad que vamos a tratar. ¿Eso qué nos quiere decir? Si tenemos una persona sana y le damos un medicamento homeopático sin diluir, esa persona se nos va a enfermar. Entonces, el medicamento homeopático viene a raíz, digamos, de un principio activo que si la persona está sana le va a producir una enfermedad. Pero cuando tenemos una persona enferma y le damos un medicamento homeopático diluido, esa persona se va a sanar. Y miren que aquí vemos dos conceptos muy importantes que nos dicen que el medicamento homeopático es diluido. Y miren que aquí nos dicen a dosis infinitesimales. Entonces, los medicamentos homeopáticos, el principio activo está diluido de forma casi infinitesimal. O sea, es un principio activo que está muy, muy diluido. ¿Pero por qué? Porque ese principio activo, si no lo diluimos, va a generar síntomas de la enfermedad en la persona. Eso digamos que es el concepto de homeopatía. Después lo vamos a entender un poquito. Vamos a empezar a hablar de cuáles son los conceptos que necesitamos conocer para que luego entendamos la homeopatía. Entonces, primero vamos a hablar de qué es un solvente. Un solvente, entonces, es una sustancia que tiene la capacidad de disolver o de dispersar otras sustancias. Entonces, un solvente, digamos que puede ser el agua, porque el agua, miren que disuelve el azúcar, disuelve la sal, disuelve cualquier cosa que nosotros le añadamos. Otro, digamos, solvente podría ser el alcohol. El alcohol nos ayuda a disolver otros componentes. Puede ser, como digamos, acetona, puede ser éter, puede ser cloroformo. Principalmente los solventes tienden a ser sustancias líquidas, porque lo que nos ayudan es a disolver. Puede también haber un solvente gaseoso, que sea un gas que incorpore otro gas o otro producto dentro de él. Entonces, en este proceso, las moléculas del solvente rodean y separan las partículas del soluto.
Entonces, cuando hablamos de soluto, hablamos de ese producto que se va a disolver con el solvente. Pensemos en agua con sal. El agua es el solvente y la sal el soluto. ¿Por qué qué? El agua lo que va a hacer es, digamos que disolver la sal y separarla en todo, digamos, en todo el producto. Entonces aquí nos dicen, este proceso, las moléculas del solvente rodean y separan las partículas del soluto, permitiendo que éste se distribuya uniformemente en el solvente. Entonces cuando añadimos sal, la sal se mezcla con el agua, miren que el agua la disuelve y ¿qué nos genera? Nos queda agua con sal. O sea, todo el agua empieza a volverse, a rodearse del soluto y se convierte, digamos, en otro compuesto. El solvente es un componente predominante en la solución y suele estar en un estado líquido, aunque también puede ser gaseoso o sólido en algunos casos. Un ejemplo común entonces de solvente líquido, el agua, que es el que más se utiliza. Otros los que ya le había dicho, entonces el alcohol, la acetona, el éter, el cloroformo, etc. Y el otro concepto que habíamos visto, entonces soluto. Esos son los dos conceptos más importantes a conocer, entonces solvente y soluto, que entonces el soluto es la sustancia que se disuelve en un solvente para formar una solución. En una solución, el soluto es el componente que está presente en menor cantidad y que es disuelta por el solvente. Puede ser sólido, líquido o gaseoso. Entonces el ejemplo que yo les daba no lo vuelven a dar acá. Si se disuelve sal, entonces tenemos cloruro de sodio en agua. La sal es el soluto, el agua es el solvente. En otros ejemplos se incluye el azúcar con agua o el oxígeno en nitrógeno en el aire. Entonces simplemente si nosotros vamos a formar una solución, necesitamos un solvente y un soluto. ¿Cuál es el que está en mayor cantidad? El solvente. Y el que está en menor cantidad, el soluto. Y esto nos va a generar una solución. En la homeopatía, ¿se acuerdan que vimos que en el concepto nos decía que el medicamento homeopático debía estar en disolución o debía ser disuelto? Entonces, disolución se refiere al proceso de reducir la concentración de una sustancia en una solución mediante la adición de más solvente. Entonces, pensemos en lo que ya habíamos hablado del agua con gas, el agua con sal. Para diluir el agua con sal, o sea que miren que aquí dice reducir la concentración. Entonces, ¿qué queremos nosotros al diluir el agua con sal? Que cada vez sea menos salada. ¿Qué es lo que vamos a hacer para que cada vez sea menos salada? Irle añadiendo cada vez más agua. Entonces, este procedimiento resulta en una mezcla menos concentrada. Entonces, la idea de la disolución es que cada vez la mezcla sea menos concentrada o tenga menos cantidad de ese soluto. La dilución se lleva a cabo generalmente agregando solvente, que por lo general es agua o puede ser alcohol, a una cantidad específica de la solución. Miren que tenemos aquí dos ejemplos de lo que es una disolución. Entonces, por ejemplo, tenemos nuestra mezcla inicial. Digamos que tenemos 100 mililitros de nuestra mezcla inicial. ¿Qué hacemos nosotros para que esto sea cada vez menos concentrado? Podemos llegar y añadirle a esta solución inicial agua o simplemente sacar una muestra de esto y a esa muestra añadirle agua. Va a ser mucho más rápido. Entonces, ¿qué se hace en la disolución? Se saca 1 mililitro, se le añaden, digamos, 10 mililitros de agua. De esta que ya es menos concentrada, se saca 1 mililitro y luego le añadimos 10 mililitros de agua. Entonces, miren que cada vez va a ir siendo menos concentrada. Miren que aquí nos lo muestran también con el color. Cada vez el color se va a ir desvaneciendo. ¿Por qué? Porque este producto cada vez es menos concentrado. Lo mismo pasa si, digamos, utilizamos un producto natural. ¿Se acuerdan que nosotros hacemos ese primer concentrado natural? Entonces, supongamos que vamos a extraer de una planta de menta una sustancia. Entonces, nosotros sacamos la primer tintura madre o el primer componente, que es el más concentrado, que fue el agua, la menta disuelta en agua. Pero necesitamos que cada vez eso se vaya diluyendo, o sea que cada vez esté menos concentrada esa cantidad de menta que echamos. Entonces se hace lo mismo, se saca un poquito de esta sustancia, se lleva a agua o alcohol, que es lo que necesitemos, de esa se saca otro poquito y así hasta que sea infinitesimalmente, o sea, la hacemos se repite muchas veces.
digamos que es el concepto que utiliza la homeopatía. Entonces, en la homeopatía, el producto que nos está ayudando a los síntomas tiene que estar cada vez más diluido. Dependiendo de cómo se necesite, va a estar más diluido. Entonces, ahí viene el concepto, espérenme, yo miro si no me salté nada. Concepto que ya vimos de homeopatía. Miren que homeopatía nos dice: dicho principio postula la capacidad de tratar enfermedades mediante la administración de dosis infinitesimales. Entonces, es una sustancia que está diluida, muchas infinitesimal veces. ¿Y qué es lo que se diluye? Sustancias que en estado normal, o sea, sin diluir, nos van a causar los mismos síntomas. Entonces, estamos hablando de náuseas. Entonces, digamos que si consumimos, pensemos en la ortiga, ¿se acuerdan que la ortiga, las hojas de la ortiga nos producían alergia? Entonces, si consumimos un agua de ortiga, eso nos va a producir alergia. Pero si el agua de ortiga la diluyen infinitesimalmente y se lo damos a una persona que tiene alergia, eso puede hacer que la persona se sane. Es algo, digamos que muy distinto a lo que nosotros ya hemos venido hablando y por eso resulta muy raro. Pero esa es la forma en la que trabaja la homeopatía. Entonces, la homeopatía, miren que su término ya lo vimos y es similar. Entonces, siempre se basa en el principio de similitud. ¿Qué vamos a utilizar? Si tenemos náuseas, vamos a trabajar con un producto que normalmente nos genere náuseas porque es la similitud. Si tenemos inflamación, un producto que nos genere inflamación. Entonces, la homeopatía se presenta como una forma de terapia y no como una medicina aislada. En este sentido, puede integrarse de manera armoniosa al marco de la medicina contemporánea. Entonces, lo mismo que veíamos de la medicina natural, es, digamos que un ayudante o es un complemento a la medicina tradicional. No se trabaja, digamos, como una, o por lo general no se trabaja como una medicina aislada, sino que como una ayuda. La definición también engloba los dos principios fundamentales que guían la práctica de la homeopatía. Entonces, el primero es la similitud y el segundo, el uso de sustancias medicamentosas a dosis infinitesimales, que es lo que ya hemos visto. Entonces, en eso se basa la homeopatía, que sean que sean iguales, similares, y que sean dosis infinitesimales, o sea, dosis muy poco concentradas. Existen dos paradigmas para el tratamiento de enfermedades. El primero busca curar lo contrario y el segundo indica que un problema de salud se cura con algo similar. Entonces, miren que ahí tenemos los dos conceptos. La medicina alopática y la medicina natural nos dicen que los síntomas se curan con lo contrario. Y la homeopatía nos habla de que los síntomas se curan con lo similar. El enfoque terapéutico conocido como tratamiento según lo contrario, entonces se basa en la expresión latina contraria, contrarius curatum, que es los contrarios se curan con los contrarios, que digamos que es la medicina que normalmente conocemos. Este método implica la utilización de remedios opuestos a los síntomas presentes en el paciente para tratar enfermedades. Entonces, lo que yo les decía, a esta práctica se denomina alopatía, que viene alos del griego que es contrario. Y la homeopatía viene del homeus, que es similar. Entonces, en cambio, lo mismo que ya les dije, el tratamiento de acuerdo a principios de similitud constituye el fundamento de la homeopatía. Entonces, quiero que les quede claro eso. Los dos buscan tratar problemas de salud, pero la medicina alopática y natural lo busca tratarlo con lo contrario, mientras que la medicina homeopática nos busca tratarlo con algo similar. Veamos entonces aquí para terminar de entendernos la diferencia entre alopatía versus homeopatía. Ambos tratamientos se enfocan en recuperar la salud, pero existen aspectos que los diferencian: el costo, la accesibilidad, las acciones terapéuticas, entre otras. Homeopatía, ¿qué nos dice? A través del principio, lo contrario se cura con lo contrario. Los síntomas se combaten con medicamentos químicos que se oponen a la enfermedad. La homeopatía, ¿qué características tiene la alopatía? La enfermedad es externa, por lo que se enfoca en analizar los síntomas y se basa en la evidencia del órgano dañado. Entonces se enfoca en dónde están los síntomas y cuál es el órgano que está fallando.
Aplica estudios físicos y mentales para emitir un diagnóstico. Trata y cura la enfermedad con medicamentos y vacunas. La curación es la desaparición de los síntomas y el costo depende del medicamento que se vaya a utilizar. Ahora hablemos de la homeopatía. Entonces, la homeopatía ya sabemos que se basa en lo semejante cura lo semejante. Los tratamientos son con preparados que producen los mismos síntomas que se buscan curar. Entre sus características, entonces, está que la enfermedad es tratada como un desequilibrio bioenergético. Entonces, miren que ya no se enfoca en los síntomas y cuál es el órgano que está dañado, sino que nos habla de un desequilibrio bioenergético. El diagnóstico es con base al malestar, aspectos cotidianos y estado de ánimo del paciente. Los medicamentos son sustancias preparadas a través de la técnica de disolución para potencializar su efecto. Entonces, eso es lo que nos dice la homeopatía. A medida que yo vuelvo un medicamento, un producto menos concentrado, vamos a potencializar el efecto que tienen los síntomas. Tiene el objetivo de fortalecer el cuerpo para que se cure a sí mismo. Y el costo es más asequible, aunque digamos que pensaría yo que en esta partecita hay un error, porque hay mucha de la medicina alopática que encontramos en farmacias que tiende a tener un costo más alto. Bueno, hasta esta parte dígame si tienen alguna preguntita o alguna duda. No, Listo. profesora. Perfecto, muchas gracias. Aquí nos están hablando un poquito de la historia, nos dicen que la homeopatía empezó con un físico alemán que se llama Samuel Hahnemann en 1770. Él tradujo una obra científica que se llamaba Materia Médica de un científico escocés, Cullen. Entonces, ¿qué hizo Hahnemann? Observó contradicciones en los informes sobre la corteza de quina. Para aclarar estas discrepancias, él empezó a experimentar con él mismo los efectos de la quina y notó que esta sustancia utilizada en el tratamiento del paludismo provocaba estados febriles similares al paludismo. Entonces, miren, el paludismo hace muchos años lo empezaron a tratar justamente con la corteza de quina. Y él lo que hizo fue darse cuenta que cuando él empezó a tomar la corteza de quina, empezó a sentir los mismos síntomas del paludismo, empezó a presentar fiebre, todo ese malestar. Al relacionar entonces este hallazgo con el principio de la medicina hipocrática, o sea que lo similar cura lo similar, surgió la idea de que una sustancia capaz de inducir ciertos síntomas en una persona sana podría curar una combinación de síntomas similares en una persona enferma. Entonces, Hahnemann se dio cuenta que él que estaba sano empezó a tomar la corteza de quinoa y lo empezó a enfermar. Pero resulta que esa corteza de quinoa ya la habían utilizado en personas con paludismo y se habían sanado. Y ahí fue donde empezó a, digamos que, analizar este concepto de que lo similar empieza a curar lo similar. Para poner a prueba su hipótesis, entonces Hahnemann se embarcó en una tarea de identificar los conjuntos de síntomas que diversas sustancias medicamentosas de su cuerpo provocaban en individuos sanos. Luego, utilizó estas sustancias como medicamentos para tratar enfermedades que presentaban trastornos similares a los observados durante la experimentación en sujetos sanos. Entonces, ¿él qué hacía? Cogía un producto, lo utilizaba en personas sanas y veía cuáles eran los síntomas que le daban. Y después cogía personas que estaban enfermas con esos síntomas y les daba el producto a ver si esto empezaba a mejorar. Y ahí, a medida de esos estudios, se dio dando cuenta de que sí empezaban a mejorar y sacó el concepto de homeopatía, que cosas similares curaban lo similar. Entonces, miren que aquí nos dice, Hahnemann llevó a cabo dos tipos de experimentos. Inducción de cuadros sintomáticos, entonces lo que yo les decía, administró diferentes sustancias a personas sanas para conocer cuáles eran los, digamos, los efectos adversos que nos producía. Estos experimentos demostraron que cuando se ingerían en cantidades suficientes, estas sustancias generaban síntomas que se asemejaban a otras enfermedades. Y el otro experimento es empleo terapéutico de las sustancias experimentadas. Entonces aplicó las sustancias previamente experimentadas en sujetos sanos a pacientes que tenían
una sintomatología similar a la que les había dado los pacientes sanos. Y de esa forma entonces se empezó a dar cuenta que, digamos que de esa forma empezó a nacer y él empezó a escribir sobre la homeopatía. Ya les dije entonces que la homeopatía nos hablaba de que eran dosis infinitesimales. Entonces, al reducir la dosis de las sustancias a cantidades muy pequeñas, entonces Hahnemann observó que mantenían su capacidad curativa sin producir efectos no deseados. Entonces, de esta manera, él verificó la posibilidad de estimular y fortalecer las respuestas de nuestro organismo frente a esas enfermedades. Digamos que él empezó a verificar que si exponemos nuestro organismo en dosis muy pequeñas a lo que nos produce esos síntomas, nuestro mismo cuerpo, digamos que se empieza a sanar y empieza a combatir esos síntomas y así es que se empieza a mejorar la enfermedad. Entonces, la actividad terapéutica de estas dosis infinitesimales guarda similitud con la ley del efecto inverso de Arnold Schulz. Entonces, este sostiene que un medicamento en dosis elevadas inhibe un sistema, en dosis intermedia lo inhibe en menor medida y en dosis pequeña lo estimula. Entonces, cuando tenemos dosis muy altas, inhibe el sistema, digamos que lo para, pero cuando lo tenemos en dosis muy pequeñas lo estimula a que él mismo, digamos que vaya sanando, vaya generando ciertas cosas, que eso es lo que trabaja la homeopatía, va haciendo que nuestro propio cuerpo entonces se vaya sanando. Los medicamentos homeopáticos se derivan de sustancias pertenecientes a los 3 reinos naturales. Pueden ser vegetales, puede ser animal o puede ser mineral. Entonces, la homeopatía puede venir de cualquiera o una combinación. Puede tener una combinación de un componente vegetal, uno animal y uno mineral. La producción de estos medicamentos sigue normas de preparación y controles estrictos que se detallan específicamente en diversas farmacopeas. Entonces, miren que existen 2 farmacopeas, las más conocidas, la alemana y la francesa. Son farmacopeas, estamos hablando de estos libros donde nos dicen cada uno de los principios activos, cómo se deben preparar. Entonces, no es que la homeopatía cada médico decida cómo lo va a elaborar o cada laboratorio, sino que existen unas farmacopeas donde ya se han analizado estos componentes y nos dicen cómo se deben preparar. ¿Qué es lo primero entonces para preparar? Y es formar la tintura madre, o sea, o nuestro, digamos, nuestro componente inicial, a partir del cual vamos a empezar a diluir. Entonces, esto se puede hacer, digamos, con la maceración del producto, entonces macerarlo con alcohol, diluirlo en agua, diluirlo en un gas, dependiendo de cómo se vaya a utilizar. Entonces, en la homeopatía lo más utilizado es solución hidroalcohólica, que tenemos un producto que es a base de alcohol o una solución simplemente de agua. Para obtener entonces dosis homeopáticas es necesario someter las materias primas a procesos fundamentales. Aquí vamos a ver otro concepto importante de la homeopatía. Entonces ya vimos uno que era la disolución, que sabemos que la disolución es infinitesimal. Pero aparte de disolver ese principio activo, hay que hacer algo que se llama dinamización. La dinamización, también conocida como succión, implica agitar vigorosamente la sustancia medicinal después de cada dilución. Es como cuando nosotros preparamos entonces, no sé, el jugo. Entonces, en agua vamos a echar el sobrecito de estos jugos que ya vienen para preparar. Nos dimos cuenta que quedó muy concentrado. ¿Qué vamos a hacer? Le vamos a echar más agua, lo vamos a disolver. Pero para darnos cuenta cómo quedó, siempre lo vamos a agitar. Entonces, agitar es como un proceso de homogenizar, de que todo esto se integre. En homeopatía nos dicen que esa dinamización, que es, digamos, es agitar, se realiza golpeando el recipiente que contiene la solución. Puede ser un método manual, entonces golpearlo de un lado a otro, o cuando los laboratorios ya están pues más estandarizados, existe un producto que es como meter, digamos, esa solución en una banda elástica y la banda elástica hace lo mismo, que es agitar, digamos que agitar. ¿Cuál es el propósito de la dinamización en la homeopatía? Entonces, se basa
aquí nos dice, el propósito principal de la dinamización en la homeopatía se basa en la creencia homeopática fundamental de que a medida de que la sustancia se diluye y se agita repetidamente, su capacidad curativa se intensifica. Aunque la sustancia presente en la dilución es extremadamente baja, se sostiene que la acción terapéutica se va aumentando por la dinamización, lo que se traduce en un remedio homeopático efectivo. Miremos esta imagencita, espérenme un momentico. Miremos esta imagencita que nos habla entonces de la dinamización. Tengo una solución inicial que es la solución madre, o sea, la más concentrada. Y yo de esto voy a sacar un poquito y lo voy a diluir. De este saco un poquito y lo diluyo. Saco un poquito y lo diluyo. Voy a tener al final una solución que es más diluida, pero esto no nos está hablando de una solución homeopática. Entonces, miren que para que sea una solución homeopática nos habla de la dinamización. Entonces, yo tengo mi solución madre, saco un poquito y lo diluyo y luego tengo que dinamizarlo, o sea, agitarlo. Después de este saco un poquito, lo diluyo y lo tengo que agitar nuevamente. Si no se realiza esta dinamización, o sea, esa agitación, no se produce una solución homeopática. ¿Hasta este momento vamos bien o tienen alguna duda? No, profesora. Yo tengo una duda. Dime. Cuando pasa la dinamización, el medicamento se pone más concentrado, desconcentrado, ¿cierto? No pierde el efecto. No, entonces eso es lo que nos dice la homeopatía, que si yo diluyo, o sea, la dilución siempre nos va a llevar a que sea menos concentrado, pero Claro. si yo diluyo sin dinamizar, el producto no nos va a funcionar. Lo que hace la dinamización es que ese principio activo no vaya perdiendo sus propiedades. Esa era, ya. Ujú, exacto. Gracias, Con gusto. gracias. Entonces aquí ya vimos, ay, espérenme que se me salió esto, listo. La dilución, que ya sabemos, es el proceso de mezclar la sustancia con una solución líquida, que la denominamos solvente, generalmente agua o alcohol, y luego realizar una serie de diluciones sucesivas. La filosofía homeopática sostiene que a medida de que la sustancia se diluye, su poder curativo se intensifica. Entonces, la sustancia o el principio activo cada vez es menos diluido, pero la propiedad curativa que tiene es cada vez mayor. Esto va acompañado de la creencia de que en cuanto mayor sea la dilución, mayor será el potencial del remedio. Las diluciones homeopáticas a menudo se expresan con una notación que indica la relación entre la sustancia original y el solvente. Entonces, por ejemplo, si nos dicen que es 1 a 10, esto significa que hay una parte de la sustancia original y 10 partes del solvente. Entonces, miren esta imagencita. Tenemos la sustancia original. Sacamos 1 mililitro y luego le echamos 10 de agua. ¿Esto qué significa? 1 en 10. De esta sacamos 1 mililitro y luego le echamos 100 de agua. Significa 1 en 100. Si le echamos 1000 de agua, significa 1 en 1000. Entonces, significa que de la original tenemos 1, pero ya le echamos 1000 de agua. Y así dependiendo. Entonces, si nosotros encontramos 1 en 1000, ya sabemos que eso se diluyó a 1000 mililitros de agua o de alcohol, dependiendo del solvente que se utilice. La homeopatía también nos habla de diferentes tipos de diluciones. Entonces, las diluciones más utilizadas son las diluciones yo no sé pronunciar eso. ¿Qué fue las diluciones que, digamos, sacó Hahnemann? Entonces, miren, Hahnemann sacó 3 tipos de diluciones: las decimales, las centesimales y las 50 milesimales. Cada una, pues obviamente, miren que 50 milesimales es mucho más diluido. Entonces, simplemente nos habla de cómo vamos a diluir. Estas decimales nos habla de que tenemos 1 mililitro de la tintura madre y lo llenamos de 10 mililitros del solvente. Las centesimales nos habla de que tenemos 1 mililitro de la tintura madre y lo llevamos a 100. Entonces, miren, cuando es decimales, nos lo reflejan con la letra D. Si nos dice un DH, o sea, una dilución
decimal hamiltoniana, o aquí son 3 diluciones hamiltonianas, o sea, significa que 3 veces se cogió 1 mililitro y se llegó a 10. Si nos dicen 15 DH, significa que 1 mililitro se llevó a 10 y eso se repitió 15 veces. O sea que fuimos haciendo este proceso 15 veces. Cuando ya nos sale CH en vez de la D, significa que es centesimal, o sea que 1 mililitro se llevó a 100. Y cuando nos sale LM, significa que esto lo llevamos, espérenme, aquí nos dice, se mezcla la cepa, supongamos con lactosa o con lo que se vaya a mezclar, entonces acuérdense que esa dilución, nosotros hablamos de agua o alcohol, pero sí, también puede ser un componente sólido. Muy pocas veces se utiliza, pero también puede ser un componente sólido. Aquí nos están hablando de la lactosa. Se lleva el 1 al 100, que significa que tenemos 1 mililitro, 1 gramo de nuestro inicial con 100 del producto. Y luego me dicen que aquí nos lo trituran por media hora. Esta operación se repite 2 veces más. Y la sustancia resultante se disuelve en 500 gotas de una mezcla hidroalcohólica. Entonces miren que aquí ya nos están hablando de un proceso mucho más largo. Después de estas 500 gotas de la mezcla hidroalcohólica, entonces se supone que tenemos lactosa y le echamos gotas de la mezcla que tiene nuestro producto y lo mezclamos. Entonces esa lactosa ya va a quedar con el producto. Cada vez se va haciendo esto hasta que ya se formen unos globulitos. Y se supone que cada uno de esos globulitos tiene una concentración de nuestro producto inicial. Realmente, digamos que entonces cuando uno ve las farmacopeas, en las farmacopeas, dependiendo de el producto, nos va a decir cuál es la forma en la que tenemos que utilizar y cada cuánto vamos a empezar a diluirlo. Estos productos homeopáticos entonces no se hacen en laboratorios convencionales, son laboratorios que se dedican a productos homeopáticos. Quiero que veamos esta imagen que es un poco más fácil de entender para que luego veamos las otras diluciones. Entonces, las diluciones que nos enseñó Hahnemann, que era la centesimal, esta decimal que estábamos viendo. Entonces, ¿qué nos dice? Tenemos la sustancia, le sacamos un poquito, dinamizamos, sacamos 1 mililitro, supongamos, y le echamos agua, dinamizamos, seguimos así constantemente. Entonces, lo que ya sabemos de este, sacamos un poquito, luego lo añadimos agua y seguimos. Pero hay otro tipo de diluciones que es las corsacovianas. ¿Qué nos dice la dilución corsacoviana? No se añade, no se saca 1 mililitro y luego se llena de disolvente, sino que aquí tenemos entonces la sustancia activa. Sacamos 1 mililitro, llevamos al solvente y dinamizamos. Este componente que nos quedó lo botamos. Y sobre lo poquito que nos quedó untado en el tarro, pues vemos que cuando botamos algo, algún componente nos queda por las paredes, ese tarro lo volvemos a llenar de agua. Se bota y se vuelve a llenar de agua. Y así se hace las veces que sea necesario. Entonces, en las de Hahnemann, nosotros vamos sacando 1 mililitro y ya tenemos fijo cuál es la cantidad de producto que estamos sacando para luego diluir. Mientras que en las corsacovianas, no sabemos exactamente cuánto nos queda en el tarrito. Simplemente botamos lo que nos queda en el tarrito, lo vamos volviendo a diluir. ¿Hasta este momento tienen alguna duda? No, profesora. Listo, gracias. Ya teniendo en cuenta, habiendo hablado más o menos de cómo se producen los medicamentos homeopáticos, sabemos que es un mundo totalmente aparte y digamos que algo diferente. No todos los médicos están de acuerdo con la medicina homeopática, justamente porque ya vemos que, digamos que su principio y su forma de elaboración es muy diferente a lo que estamos habituados. Entonces, hay médicos que, digamos, no están de acuerdo. Hay muchos estudios, muchos medicamentos homeopáticos que ya han sido llevados a estudios, entonces hay medicamentos homeopáticos que ya han entrado un poco más, digamos que en la medicina tradicional, y hay otros medicamentos homeopáticos que todavía no están aprobados. Hay médicos que solo son médicos homeopáticos, que ellos mismos fabrican este tipo de productos. Entonces, que
tú puedes consultar a un médico homeopático y él mandarte un producto de un laboratorio establecido, o ese médico elaborarte el preparado homeopático y entregarlo, que lo elabora, digamos, de forma más personalizada, de acuerdo a lo que obtuvo en la consulta. Vamos a hablar de los medicamentos homeopáticos que nosotros vamos a encontrar en farmacia. Medicamentos homeopáticos que tienen un registro sanitario. No de esos otros medicamentos homeopáticos que digamos que el médico está preparando en su consulta. Entonces, los medicamentos homeopáticos les vamos a encontrar un registro por la letra H, así como la alopáticos entonces era la F, naturales la N, y homeopático siempre va con la letra H. El Variplex, por ejemplo, entonces es un medicamento... Ay, no, chicos, no había visto la hora, chicas, perdón. Dejemos aquí por hoy y continuamos en la siguiente clase. No había visto que ya se nos llegó la hora, para que no iniciemos un tema y lo dejemos ahí en la mitad. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta hasta el momento? Sí, profesora, el material este número 4, ¿usted ya lo va a cargar en el módulo? Este material de apoyo, No el que así como la guía así de la hoja 1 a la 41 para estudiar sí, eso ya está en el módulo. sí, te metes al módulo 4 y ya está todo. En el módulo 3, lo que yo les decía, está integrado el cronograma, porque en el módulo 3 yo puse el cronograma del 3 y del 4 juntos, porque como son 4 pruebas ahí juntas. Ya y el material de apoyo del 4 es el mismo. El Y material de está, apoyo del 4 lo encuentras en el módulo 4, o sea, te metes donde dice módulo 4 y ahí ya está. sí, ¿cuántas hojitas son? No sé, la Ah, verdad ya. no sabría decirte porque no lo tengo descargado. Ah, ya. Perfecto. Listo, Muchas pero lo que gracias, tenemos profesora. aquí en material de apoyo es exactamente lo mismo que el Ujú. PDF que ustedes van a encontrar ahí, lo único que cambia es que este tiene imagencitas, pero realmente es lo mismo. Ya, ya eso. Bueno, entonces eso sería todo por el momento. Que tengan una Ya. feliz noche. Igualmente, profesora. Igualmente para todos. Chao, Chao. chao. Chao, chao.